Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos inshallah con el tafsir de la sura Al-Hujurat, sura número 49. Este es el segundo audio inshallah. Este tafsir está basado en las explicaciones de Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Kathir, al-Imam al-Sa'adi, rahimahumullah, jami'an. Y está explicado por la usted estudiante de conocimiento Zainab Ismail Zainab al-Katib. Y comenzamos inshallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Esta es una aya muy bella, una aya muy bella. Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido a los compañeros de alzar la voz o hablar fuerte en presencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y ahora Allah subhanahu wa ta'ala elogia a aquellos que bajan su voz en presencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam, aquellos que hablan con excelentes modales, sin hablar de una manera inapropiada, aquellos que se preocupan por hablar de la mejor manera ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. ¿Y qué significa esto? Allah ha puesto a prueba y purificado sus corazones con la piedad. Y esto significa que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone a prueba. Nos pone a prueba y mediante estas pruebas, ya bien sean órdenes de Allah, prohibiciones, mandatos, hacer esto, hacer lo otro, órdenes. Y puede ser que nos ponga a prueba mediante alguna dificultad, una situación difícil. Entonces, de estas maneras, somos puestos a prueba por Allah. Y acorde o conforme a como vayamos a actuar, si obedeces a Allah, si es que vas a obedecer a Allah en sus órdenes, entonces, alhamdulillah, habrás pasado la prueba. O si te abstienes de cualquier acto que Allah ha prohibido, te abstienes de cometer cualquier pecado, entonces ahí también, alhamdulillah, habremos pasado esa prueba con éxito. Si en una situación difícil decimos alhamdulillah y somos pacientes, alhamdulillah, habremos pasado esta prueba con éxito, inshallah, diciendo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, confiando en la recompensa de Allah y en el decreto de Allah. Entonces, alhamdulillah, habremos tenido éxito. Si hemos pasado estas pruebas, Allah purificará nuestros seres, nuestros corazones para la taqwa. Queriendo decir que entonces, después de haber pasado con éxito estas pruebas, nuestros corazones estarán ahora en forma. Si has sido capaz de pasar la prueba, de ser exitoso en esa prueba, en ese momento tu corazón se sentirá en forma, capacitado, preparado para ser piadoso, preparado para recibir la taqwa. Allah llenará tu corazón con temor hacia Él, con temor de desagradarle, taqwa, y con deseo de complacerle. Entonces, cuanto mejor, cuanto mayor éxito tengamos en pasar la prueba o las pruebas, más llenará Allah subhanahu wa ta'ala nuestros corazones con taqwa.
A veces, cuando estemos a punto de desobedecer a Allah, por ejemplo, de cometer algún pecado, un pecado del que quizás nos cueste mantenernos alejados, un pecado que nos resulte difícil decirle que no, y apartarnos de ello. Pero si nos abstenemos y somos pacientes y tememos a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces aquí nuestro corazón se llenará de taqwa. Y verás que el próximo pecado que quizás vayas a cometer o que intentes cometer, o el próximo pecado que se encuentre a tu alcance, subhanallah, ante este pecado no encontrarás la misma dificultad que encontraste con el pecado anterior, sino que será, para alejarte de él, sino que será mucho más fácil para ti el mantenerte fuerte, el decir que no a este pecado. Aunque, subhanallah, aunque se trate de una tentación, esta segunda tentación quizás se trate de una tentación mucho, mucho más fuerte. Posiblemente sea algo mucho más difícil para ti de mantenerte alejado de ello. ¿Y por qué? ¿Por qué será así? ¿Por qué serás capaz de mantenerte alejado de este pecado? Porque así es como Allah agradece nuestra obediencia y agradece nuestra paciencia. Subhanallah. Mi corazón estará capacitado para la taqwa, porque le he demostrado a Allah acatando sus órdenes. Entonces Allah llenará mi corazón con taqwa y en consecuencia mi habilidad para seguir y cumplir con las órdenes de Allah y mantenerme sobre aquello que Allah ama, y mi habilidad para mantenerme alejado de lo que Allah ha prohibido, también como mi habilidad para ser paciente ante cualquier dificultad, todo esto será mucho mayor, mucho más fuerte. Y este es un verso muy bonito, como nos decía la ustada. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. El Imam Ahmed, rahimahullah, en su libro llamado Az-Zuhd, narró que Mujahid, radhiyallahu anhu, dijo que alguien vino y preguntó a Omar ibn al-Khattab. Esta persona le escribió una carta a Omar, radhiyallahu anhu, diciendo: Ya Amir al-Mu'minin, oh líder de los creyentes, si hay un hombre que no siente deseo, que no desea cometer un tipo de pecado, un pecado en concreto, y no lo comete, no tiene deseo y no comete ese pecado, ¿es este hombre mejor al que no lo desea y no lo comete? ¿Quién es mejor? ¿Un hombre que no siente deseo por cometer un pecado y en consecuencia no lo comete? ¿O un hombre que siente deseo por cometer el pecado, pero aún así no lo comete? No. Por ejemplo, alguien que desea escuchar música, o beber alcohol, o fumar, lo que sea. Un hombre que desea un pecado, pero no lo comete, un hombre que se abstiene de cometer ese pecado pese a su debilidad y su deseo. O un hombre que no lo desea y a consecuencia, a no sentir deseo, pues no lo comete. No comete este pecado. ¿Cuál hombre sería mejor? ¿Cuál hombre es mejor? Y él, Omar ibn al-Khattab, dijo: aquellos que desean un pecado, pero aún así no lo llevan a cabo, aquellos que desean el pecado pero se abstienen de cometerlo, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Con lo cual, ellos son mejores. Aquellos que quieren cometer el pecado, pero no lo cometen, se abstienen de cometerlo por taqwa a Allah, por agradar a Allah, por no desagradar a Allah. Entonces, a estos Allah, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, a estos Allah les llena el corazón con la taqwa, con la piedad. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Subhanallah. El verso nos declara que cuanto más me abstenga
de mis deseos, y cuanto más sea mi prioridad la complacencia de Allah, por encima de cualquier cosa, más Allah subhanahu wa ta'ala purificará mi corazón. Littaqwa, para la taqwa. ¿Y qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con esta gente? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Allah los perdonará, que serán perdonados. ¿Y qué más? Subhanallah. Wa lahum ajrun azim. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice esta gente, les recompensaré con una enorme recompensa. Subhanallah, nadie puede llegar a comprender lo grande que será esta recompensa. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, el grandioso, el todopoderoso, dice que la recompensa será enorme, subhanallah, nadie puede abarcar, nadie puede conocer qué tan grande o vasta será esta recompensa. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innal ladhina yunadduna min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Naam, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Aquellos que te llaman desde fuera de las habitaciones, de los aposentos privados, de tus esposas, verdaderamente muchos de ellos carecen de entendimiento y razonamiento. Y normalmente eran los beduinos de aquel entonces quienes solían tener problemas con sus modales, quienes vivían en el desierto. Los beduinos en general eran muy brutos, muy bruscos, porque no solían juntarse con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces ellos no fueron enseñados y no tuvieron como ejemplo ni al profeta alayhi salatu salam ni a los compañeros, que ahora estén complacidos con todos ellos, los sahaba. Entonces no pudieron ser enseñados y educados acorde a la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya que la revelación del Corán y la sunna subsanaron todos estos malos modales en los compañeros, en los sahaba, purificaron, subsanaron todas estas asperezas, y esto pertenece, estos buenos modales son parte de tener una buena razón, una buena mentalidad, una mente sana. Que una persona sea capaz de entender el Corán y la Sunna significa que conocerá cómo tratar a cada persona de acuerdo a su posición. Ya que no puedo hablar mal a mi madre, ni puedo hablarle de la misma manera que hablaré a mi hermana o a mi amiga. Y no puedo hablar tampoco a mi marido como le hablo a mi hijo o a mi amiga. No puedo hablarle a un policía, por ejemplo, o a cualquier persona que esté en autoridad, en un puesto de autoridad, de una forma arrogante o de una mala manera, ya que esto sería una estupidez. Entonces, estos buenos modales, estas buenas maneras, estas buenas formas de tratar con la gente y saber cómo dialogar con las personas, forman parte de la razón, forman parte del aql. Y el aql es algo que tiene que hacer, o sea, es algo que te tiene que hacer, que te debería de hacer parar, es algo que te debería de prevenir, hacer que te abstengas de hacer cualquier insensatez. Esto es un problema hoy en día, y especialmente cuando nos dirigimos a nuestros esposos, ya que puede ser que tengas una buena intención y que seas sincera en tu consejo y quieras el bien para él, pero si le hablas de una forma inadecuada, mandándole o haciéndole sentir inferior a ti, nunca aceptará tus palabras ni tus consejos. Y esto te llevará posiblemente a lo opuesto de lo que pretendías. Se pondrá cabezón y no hará lo que le pides. Subhanallah, aquí otra vez podemos apreciar la belleza del Islam. Y es que el Islam nos enseña cómo tratar con cada persona,
de acuerdo a la posición de cada persona. Y no hay nada malo en bromear o discutir algún asunto con nuestros esposos, pero a la hora de tomar una decisión, debo de dirigirme a él de una forma en la que asumo su autoridad. Allah subhanahu wa ta'ala le dio esa autoridad, por lo que es suya y la decisión dependerá de él. No le puedo decir, no, a ti no te importa o voy a hacer lo que me dé la gana. No, esto es inconcebible. Si quieres arreglar tu matrimonio, una de las cosas que arreglan los matrimonios es la necesidad de ser obediente a este mandato, de respetar su autoridad, la cual Allah subhanahu wa ta'ala le da a nuestros esposos. Hablar con ellos con respeto. No se puede bromear con él de una forma que pueda herirle en alguna manera o que pueda llegar a una situación en la que no sea o no se sienta respetado. Esto es algo extremadamente importante. En cuanto a una amiga o una hermana, puede que sea una hermana pobre, por ejemplo, o puede ser que sea una persona necesitada a quien te estés dirigiendo. Entonces, asegúrate de hablarle de una forma correcta. Asegúrate de que al hablarle no hieras sus sentimientos. Y no le hables, por ejemplo, sobre tus gastos o sobre algo muy caro que tengas que pagar o que tengas que comprar, ya que puede ser que esta persona no tenga el mismo nivel económico de vida que tú, y puede ser que puede llegar a pensar que estás presumiendo ante ella de tus cosas. Así que ten mucho cuidado con tus palabras. No debes decir, no pasa nada, así soy yo, y es que yo soy así, y soy así, y soy una persona que digo lo que me pasa por la mente, soy muy sincera, soy muy transparente, etcétera. Porque en realidad esto es una tontería, esto es una insensatez, esto no es Islam. En el Islam necesitamos saber cómo y de qué forma hablar con cada persona, de acuerdo a la situación, de acuerdo a su posición, a su autoridad, hablándole con el debido respeto, o alguien que pueda estar en una posición inferior o bajo a una condición social inferior. Por ejemplo, debo de hablarle humildemente, o a mi madre, a mi padre. Con ellos debo de ser extremadamente gentil, extremadamente humilde y obediente en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado. Así que de nuevo necesitamos aprender esto, necesitamos aprender y saber cómo debemos dirigirnos a las personas, qué decirles, qué no decirles, ya que no todo se puede decir. No le hables de cualquier forma, no le hables, por ejemplo, si vas a transmitir algún mensaje triste, ten cuidado de qué manera lo transmites. Ten cuidado incluso del tono de voz que utilizas. Subhanallah. Y esto no es hipocresía en absoluto, nos decía la Usteda, sino que esto es el ser inteligente, ser listo. Esto proviene de poseer un buen intelecto. Ahora Allah subhanahu wa ta'ala está culpando a aquellos que llaman al profeta sallallahu alayhi wa sallam desde fuera de al-Hujurat, diciéndole, por ejemplo, Ya Muhammad, gritando. Allah subhanahu wa ta'ala dice, أكثرهم لا يعقلون. La mayoría de ellos tienen falta de intelecto y de razón. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. Sabemos que los modales de una persona, como su forma de actuar, cómo trata a los demás, cómo habla, todo esto es una señal del juicio de esta persona. Y si una persona está tratando con gente con estos buenos modales, teniendo en cuenta la buena conducta y correctas formas, es señal de que Allah subhanahu wa ta'ala quiere el bien para él. Y esto es una guía especial de Allah. Por eso Allah dice, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Hubiese sido mejor para ellos si hubiesen seguido a lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha guiado a hacer, a lo que él subhanahu wa ta'ala nos ha dirigido, a lo que nos ha educado, que es a ser pacientes, a no gritar
y mucho menos no gritar fuera de las puertas de las casas, en la casa de nadie. Así, de esta forma, Allah subhanahu wa ta'ala te ha guiado a lo que es bueno, y estas son. Entonces, otra vez vemos que si eres capaz de comportarte de la manera que Allah ordena, de la manera que Allah le complace, esto es una vez más buenas nuevas para ti, albricias. Subhanallah. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala termina este verso con Wallahu ghafurur rahim. Esto quiere decir, una vez más, que es muy importante ser consciente de qué nombres de Allah subhanahu wa ta'ala khatama biha al-ayat, con qué nombres decide Allah subhanahu wa ta'ala terminar y sellar sus ayas. Allah usa para terminar estas ayas Wallahu ghafuru rahim. ¿Y creéis que está Allah amenazando a esta gente? No, claramente no. Aquí está declarando que Allah les perdona, que ellos son perdonados, porque Allah sabe todo. Allah sabe que lo hicieron por ignorancia. El sentido de que Allah diga Wallahu ghafur rahim es que Allah les perdonará, que serán perdonados y que Allah es el más compasivo. Y de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala es que Allah no se apresura a castigar a sus siervos. Aquí Allah nos dice que esto no es correcto y que Él nos perdonará por nuestra ignorancia y que tendremos otra oportunidad de actuar acuerdo a aquello a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama y aquello a lo que Él nos ha dirigido. Cuando Allah dice Wallahu ghafurur rahim, Ghafur se refiere al pasado, a todo lo que ya ha sucedido, al sentido pasado, a los errores y pecados cometidos anteriormente, los cuales serán perdonados, y Ar-Rahim, a la misericordia referente al futuro. Con su misericordia Allah nos está enseñando, con su misericordia Allah nos está dando oportunidades una tras otra para que nos corrijamos a nosotros mismos, para que nos rectifiquemos a nosotros mismos. Con su misericordia Allah subhanahu wa ta'ala abrirá para nosotros las puertas de su obediencia. Y terminamos aquí, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.